Buenas noches, Panamá, y bienvenidos a nuestro último noticiero del año 2021, un producto del equipo de noticias de CERTV Panamá y que resume los hechos que impactaron a Panamá y el mundo en un segundo año de pandemia por COVID-19 librada. El impacto en lo social, la salud y lo económico. En esta versión de Hechos 2021 mostraremos cómo los panameños hemos resurgido en un momento tan difícil para el planeta entero. Bienvenidos a Hechos 2021. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Hoy en Hechos 2021, la lucha contra la pandemia y el exitoso proceso de vacunación, hitos logrados en materia de salud en el 2021. Los esfuerzos para garantizar la paz social fueron reforzados. Conozca cómo impactó el Plan Panamá Solidario y el Plan Colmena en la lucha contra la pobreza. Los hechos deportivos nacionales e internacionales más relevantes estuvieron presentes en CERTV Noticias. Presentamos un resumen con las noticias del mundo en este 2021, de la mano con nuestros aliados informativos de ACAN F, Europa Press y CNN en español. Esto y más en Hechos 2021. Gabriela, amigos televidentes, y son temas puntuales que vamos a estar abordando en este resumen de Hechos 2021. Y jamás en la historia, un país y tantos sectores se unieron para enfrentar una sola causa: la lucha para salvar vidas y bajar contagios ante una enfermedad que golpeó a un país y el mundo entero. La lucha continúa. Veamos el informe que incluye las acciones del sector salud y el exitoso proceso de vacunación de Panamá en este 2021. Panamá y el mundo entero iniciaba el 2021 con incertidumbre y a la vez esperanzas. Los números rojos de contagios y muertes por el COVID-19. Diciembre de 2020 en Panamá fue evidencia de ello. Nuestro país se preparaba para cualquier eventualidad y así el 18 de enero el presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibía las obras de adecuación en la primera fase de la Ciudad de la Salud, denominado Hospital COVID, con 300 camas para pacientes con este virus, tanto en salas de cuidados intensivos como de cuidados respiratorios. Esto tras un mes de trabajo en una ciudad de la salud abandonada por administraciones pasadas. Recibimos este edificio con todas las comodidades, con toda la tecnología, con 300 camas para atender pacientes de COVID-19. Pero la esperanza se cimentaba en la llegada de vacunas creadas en tiempo récord por casas farmacéuticas y al menos laboratorios de 5 países. Era una batalla contrarreloj, lograr que el mundo entero crease una sinergia para hacerle frente a esta pandemia. Y es así como nuestro país diseñaría uno de los planes más ambiciosos en la historia reciente de nuestra república, Panavac 19. Enfermeras, médicos, trabajadores sociales y cientos de miembros de personal de apoyo en todo el país. Se sumaría un ejército de hombres y mujeres dispuestos a distribuir dosis de vacunas en cada rincón de nuestra nación. Una iniciativa sin parangón alguno, que contaría de 4 fases. La primera para inocular a los trabajadores de primera línea en esta lucha por la vida, para posteriormente a grupos etarios más vulnerables, así como personas con condiciones de salud precarias. Junto con esto, una campaña de comprensión de metodología para informar no solo los lugares asignados para inoculación, sino los sistemas de plataformas virtuales que permitiría procesos más eficientes y rápidos. A través de esa plataforma se le da a usted la seguridad de que usted ese día va a ser vacunado. Paralelo al tema COVID, hubo otros temas relevantes en el sector salud, especialmente el acuerdo que permitiría iniciar la edificación del anhelado Hospital del Niño, un proyecto que pondrá al país a la vanguardia en la región en la atención de menores. Además, se trabajaba en la continuidad de más de 50 proyectos en construcción que incluirían centros de salud, patronatos, entidades, MINSACAXIS, así como puestos de salud. Si bien con buen ritmo se mantenían las medidas particulares de bioseguridad, las restricciones de actividades que se manejaban por zonas y gradualidad, así como la aplicación de las pruebas de hisopados que poco a poco se iban diseminando. Y así llegaría el día más esperado para este 2021. Ante el embate de la pandemia, fue el miércoles 20 de enero. Días antes se había practicado su arribo y con éxito se logró
que nuestro país llegase al primer lote de vacunas contra el COVID-19. 12.840 dosis de esperanza, bajo estrictas medidas de seguridad y la mirada de todo un país. El propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, daba inicio a una jornada importante de vacunación, la más grande de nuestra historia. Este es un momento especial para todos los panameños, momento de esperanza y de de sentimiento. Tras su llegada, se desplegaba una burbuja de seguridad vial desde el aeropuerto hasta el centro citadino, una ruta que posteriormente sería recorrida decenas de veces con estas dosis de esperanza. Su destino secundario, el programa ampliado de inmunización PAE. Las medidas de controles y la llegada de las vacunas permitió el análisis gradual de reapertura de actividades laborales y económicas, más allá de las indispensables. Estas decisiones se asumirían tras una evaluación de especialistas de varias ramas de la medicina, científicos y sociales, que darían las recomendaciones finales para aprobar por el propio presidente de la República. Asumido así esta reapertura gradual, también se permitió a Panamá no sufrir los embates más fuertes de olas de COVID en comparación a otros países que los obligaría incluso a retomar restricciones. Poco a poco fue calando en un alto porcentaje de ciudadanos, con base a la primera y segunda dosis. En este sentido, sorprendió la respuesta de la juventud panameña, que iniciada su fase, acudieron en masa a los centros desplegados en todo el país. Para mediados de este año, la cifra de pacientes hospitalizados y especialmente en la unidad de cuidados intensivos se iba reduciendo comparativamente con el año pasado. La estrategia de Panamá comprendía más de 1.700 misiones aéreas, 130 misiones marítimas, más de 2.800 millas náuticas recorridas y el traslado de más de 1.200 miembros a áreas de difícil acceso, ya sean las áreas comarcales, Bocas del Toro o la provincia del Darién. Una de las estrategias oportunas fueron las muestras de barrido ante la alta incidencia de casos asintomáticos o con síntomas leves, generalmente los más reacios a realizarse los test, ya sea en los centros de salud o en los hisopados express. Paralelo a ello, se intensificaron controles en las entradas portuarias de aire, mar y tierra, así como la revisión de los cientos de migrantes que periódicamente cruzaban las fronteras colombo-panameña. También el MINSA y el MEDUCA iniciaban la coordinación para la apertura gradual de clases semipresenciales en algunas escuelas del país que cumplieran con los parámetros de bioseguridad exigidos y de cara también a la presencialidad total para el año 2022. Diciembre terminaría con un aumento leve de casos, pero con números a la baja de hospitalizados, así como destacando la unidad de cuidados intensivos. Así tenemos una idea. En 2020, el 15 de diciembre, había 1.516 hospitalizados por COVID-19. Para 2021, solo 109. Para el 2020, habían 197 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para este año, solo 16. Llegamos a la cifra récord de 6.200.000 dosis aplicadas en menos de un año, con más de 4.500.000 pruebas de detección de COVID aplicadas, en una carrera contra el tiempo y por la vida. Las personas están vacunadas, aunque se infecten, no van a la terapia intensiva y no están falleciendo. Una estrategia que brinda ese anhelo de todos los panameños de esperanza para un 2022. En Panamá. Ángel Sierra Yarza para Hacer TV Noticias. Libra, excelente el proceso de vacunación que se ha realizado en nuestro país y recuerde, si usted no se ha vacunado, vaya a hacerlo. Hay diversos centros de vacunación en todo el país y recuerda también que la reactivación económica avanza a buen pie en nuestro país, Gabriela. Y Manuel Rodríguez de la Cruz nos tiene todos los detalles a continuación. Buenas noches. Compañeras, preparamos un informe donde enumeramos esas acciones que ayudaron a la recuperación económica del país. Sobresalen temas como la reactivación de los contratos laborales, el aumento de las exportaciones, también la reactivación turística y la inversión en obras de infraestructura pública. Gracias, Manuel, por esta introducción. Nosotros continuamos con más de Hechos 2021.
Así es, Gabriela, porque la reactivación económica de Panamá superó las expectativas de los medidores internacionales al cerrar el año con un crecimiento económico estimado de 13.5%. Las acciones del gobierno en conjunto con la empresa privada para enfrentar los estragos de la pandemia están dando resultados positivos. Para enero de 2021 el país iniciaba el año en cuarentena total, medida que ayudó a contrarrestar los efectos del virus. Sin embargo, desde la óptica económica, esta acción significaba ralentizar la ya golpeada economía. El panorama cambió para el mes de marzo, cuando volvieron a abrir la mayoría de los bloques económicos. A la fecha, el 100% de los contratos suspendidos fueron reactivados. En estas fechas no existen los contratos suspendidos. Todos los trabajadores deben ser reactivados o fueron reactivados. Estamos trabajando en una propuesta, un proyecto para ayudar a esas personas que han perdido su empleo a raíz de la pandemia en el proceso de recuperación económica a partir del año 2022 con un proyecto que vamos a estar anunciando muy pronto y que está siendo evaluado por todos los técnicos y especialistas expertos en la materia. La punta de lanza para la reactivación económica recayó en el Ministerio de Obras Públicas, cartera que desarrolla 25 proyectos bajo la modalidad llave en mano, que además de incentivar la economía, llevan soluciones a las comunidades beneficiadas. Estos 25 proyectos llave en mano representan más de 650 kilómetros en diseño, en construcción, rehabilitación de carreteras, diseño y construcción de puentes. Llevan consigo una inversión de más de 1.125 millones de balboas, beneficiando a más de 3 millones de panameños y panameñas en 10 provincias y en nuestras comarcas. Esto, estimado periodista, va a generar aproximadamente más de 3.500 empleos directos, sin contar aquellos que son indirectos. Solo la línea 3 del metro generará 5.000 empleos directos e indirectos con una inversión de 2.500 millones de balboas, obra que beneficiará a 500.000 de residentes de la provincia de Panamá Oeste. Según el administrador de turismo Iván Esquilsen, la industria tuvo una mejora sustancial tras los cierres durante la pandemia de COVID-19. Las campañas de promoción se enfocaron en el turismo interno, sin dejar de lado la marca país que se promociona a nivel mundial. A final de septiembre se lanzó la campaña internacional después de años de que el país no tenía campaña internacional. Por otra parte, también se han estado llevando a cabo campañas a nivel local para estimular a que los turistas a nivel nacional, que es lo que más se ha dado durante la pandemia, sigan reactivando los destinos turísticos. Por ejemplo, ahora en Fiestas Patrias tuvimos también un impulso importante. También la realización de la Conferencia Internacional de Cruceros en Panamá nos ha ayudado a acelerar esta llegada, y donde el otro año también hemos anunciado, por ejemplo, que Norwegian Cruise Line, a partir de estas negociaciones, hemos firmado un acuerdo para que inicie la actividad de puerto base en Panamá. Así que todas estas actividades poco a poco, en la medida que hemos ido pudiendo reabrir, que los turistas ya saben que Panamá está abierto, pues sobre todo para turistas vacunados, nos han permitido ir reabriendo y reactivando la industria. Desde el gobierno de Panamá están apostando por apoyar a las microempresas, que representan el 70% de la fuerza laboral del país, con programas como Banca de Oportunidades y Capital Semilla. Aunado a esto, un informe de la Contraloría General de la República sobre el desempeño de las exportaciones panameñas reflejó que los productos no minerales reportaron los valores más altos desde el año 2015, en el periodo de enero a octubre de 2021, alcanzando un valor FOB de $623.2 millones. Las exportaciones totales de bienes, incluyendo el cobre, ascendieron a 2.816.3 millones de balboas en los primeros 10 meses del año 2021, manteniendo cifras récords comparado con el año 2020, que generó 1.450.5 millones de balboas, un incremento porcentual de 94.2%. La estrategia económica en ir aperturando sectores que sin duda al 30 de septiembre del 2021 nos dan la razón que era el camino correcto, en donde la métrica del crecimiento se establece básicamente un crecimiento de 14.9. El comercio ha sido fundamental para la reactivación económica, el tema de los servicios empresariales, los servicios de salud público-privado y sobre todo, digamos, desde el punto de vista de la producción nacional, el tema del concentrado de cobre.
Además, se aprobaron una serie de proyectos de ley para impulsar el desarrollo nacional, tales como la Ley de Empresas Multinacionales para la Manufactura, EMA, la equiparación de la Zona Libre de Colón, el proyecto de alivio tributario para la micro, pequeña y mediana empresa, la Ley de AMPYME para ampliar el programa Manejando mi Negocio, la Ley para incentivar el desarrollo de los aeroparques y la Ley de Pronto Pago. El Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que Panamá cerrará el 2021 con un crecimiento económico de 13.5%, mientras al mes de octubre la tasa de desempleo bajó a un 11.3% y el empleo informal a un 47.6%. La ejecución presupuestaria del gobierno central cerró en un 95%. Pero, ¿qué componentes han influido en el surgimiento de la economía panameña durante la pandemia? En primera línea se ubica el proceso acelerado de vacunación. Asimismo, y de acuerdo con expertos financieros, la posición geográfica y el hecho de que la moneda nacional está dolarizada influirá en la recuperación acelerada de la economía en comparación con otros países de Centroamérica. Manuel Rodríguez de la Cruz, CERTV Noticias. Y seguimos con más del resumen de Hechos 2021, Gabriela, porque vamos ahora al sector agro. Así es, y para realizar ese recuento especial está nuestra compañera Elkis Sánchez. Adelante, Elkis. Compañeras, tal como lo han anunciado, este año 2021 ha sido un año de retos y desafíos para el sector agropecuario. Uno de los retos más importantes ha sido mantener la seguridad alimentaria. Y en este resumen presentaremos puntos relevantes como la creación de la Agencia Nacional de Alimentos, la eliminación de la UPSA, esto dando prioridad a la producción nacional. Y por primera vez en Panamá se exporta piña al extranjero, esto al mercado europeo procedente de Panamá Oeste. Veamos. El sector agropecuario en Panamá representa un 4 a 5% del Producto Interno Bruto en cuanto a la ocupación laboral. Hoy día, la actividad agropecuaria proporciona más o menos el 25% en diversas regiones del país. La innovación en el sector agropecuario no se ha detenido y ahora hay exportaciones por primera vez de piña hacia el mercado de España. En la provincia de Panamá Oeste se inicia esta actividad de exportación. Se espera que se exporten hasta 2 contenedores por semana a los mercados de Holanda, Portugal, Bélgica, Francia y otros países de Europa. Comercializar la piña a los mercados internacionales ha generado divisas, mano de obra y otros beneficios que incrementan el nivel socioeconómico al país. El apoyo a los productores a nivel nacional ha sido constante. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha reiterado las acciones desarrolladas para la producción de diferentes rubros. Nosotros tenemos un plan muy bueno en el BDA, donde por primera vez hay préstamos al 0%. Para el cierre de este año, el presidente de la República ha sostenido conversaciones con productores de diversos rubros. Agroexportadores de arroz, porcinocultores, productores de tomate y diversos rubros destacaron la satisfacción al conocer que sus cosechas estarían seguras para comercializar y, lo más importante, el pago garantizado. Tenemos que empoderar en la transformación, en la producción, acercar al productor, al consumidor con los mercados periféricos a través de Merca Panamá. En este sentido, el presidente de la República también destacó continuar con el seguimiento a la cadena de suministros en el sector. Merca Panamá, principalmente para los productores de este país, no para intermediarios. Pueden estar intermediarios, pero la prioridad es los productores de este país. Otro de los puntos relevantes durante este 2021 ha sido mejorar los procedimientos de pago a los productores. Los puestos designados para productores nacionales en Merca Panamá ya es un tema resuelto, sumado a la eliminación de la UPSA y la puesta en marcha de la ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos. Ha sido evidente que durante este año 2021 el sector agropecuario ha sido resiliente y ha enfrentado retos importantes durante este periodo de pandemia. Uno de estos fue garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país,
Para complementar las bolsas solidarias, se incluyeron productos como las hortalizas, tubérculos y frutas, que sumaron entre los $7 millones en compras, mayores a los $10.000 por cada productor nacional. La seguridad alimentaria en Panamá fue garantizada. En cuanto al arroz, producto de gran demanda, se ha incluido hasta 15 libras por bolsa. Las compras a productores alcanzaron más de $23 millones. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, a inicios del mes de diciembre de 2021, sostuvo varias reuniones con productores nacionales de diversos rubros y destacó el cumplimiento del pago de los incentivos a los productores nacionales. En cuanto a la producción nacional y su exportación, hubo un logro con suma relevancia. Este año se crea la Agencia Panameña de Alimentos y se eliminó la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria, AUPSA. Se dio la sanción de la Ley 204 del 18 de marzo del 2021, que regula la pesca y la acuicultura en Panamá. De igual manera, se desarrollaron programas importantes como el programa Un Mejor Semental. Este programa está dando sus frutos en Panamá. Destacamos el crecimiento de la agroindustria ganadera. Hoy día se mantiene a la vanguardia en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar y suplir a las necesidades básicas del mercado. Finalmente destacaremos otra buena noticia. Las ferias en el país se reactivarán el próximo año 2022. Las primeras 4 actividades aprobadas por el momento como parte de la reactivación económica son la Feria de las Flores y del Café en Boquete, del 13 al 23 de enero, la Feria Internacional de la Chorrera, del 26 de enero al 6 de febrero, la Feria Internacional de San José de David, del 10 al 20 de marzo, y la Feria Internacional del Suero, del 21 de abril al 1 de mayo. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y sectores afines, con estas actividades se busca apoyar a comerciantes y productores nacionales, proyectando beneficios económicos por el orden de al menos $154.785.000 en estas regiones del país. De esta manera, se proyecta un positivo inicio del año 2022 para el sector agropecuario. Elqui Sánchez, CERTV Noticias. Continuamos con más de este resumen especial Hechos 2021 a través de CERTV y por supuesto nuestras plataformas digitales, CERTV Panamá y nuestras emisoras de radio. Por supuesto que sí, Gabriela, y la educación ha sido el pilar fundamental para este gobierno. Carlos Iván Rivera nos tiene este reporte a continuación. Buenas noches. Librada y Gabriela, sin duda alguna el 2021 ha sido un reto para la educación, sobre todo cuando el 2020 fue un año en el cual se suspendieron totalmente las clases presenciales a raíz de la pandemia. El 2021 arrancó con buenas noticias porque ya se contaba con la vacuna contra el COVID-19 y entre ellos el inicio de vacunación a todos los docentes del país para paulatinamente regresar a las clases semipresenciales. Y ya hay buenas noticias para el próximo año también, cuando ya se anuncia que el próximo 7 de marzo las clases serán presenciales en todo el país. Gracias, Carlos, por esa introducción. Todos a la espera de ese regreso a clases presencial. Y en este 2021 la estrella de la educación continuó brillando y como parte de ese proceso de retorno a la semipresencialidad, el Ministerio de Educación fijó como prioridades avanzar en el proceso de vacunación de los docentes, la apertura de planteles y rehabilitación de estructuras para estar listos en el nuevo año. Veamos el reporte La estrella que sigue brillando. Luego de una para presencial en las aulas de clases por la pandemia del COVID-19 en el 2020, el 2021 fue un año de reto para el sistema educativo, el cual dio inicio con el proceso de vacunación de todos los docentes para completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Dentro del plan de vacunación también fueron incluidos estudiantes mayores de 12 años y el inicio de clases semipresenciales en diferentes centros educativos que fueron adecuados para cumplir con las medidas de bioseguridad. En cuanto al aumento del aforo, producto de la disminución del distanciamiento, que decía inicialmente la norma,
a 2 metros de distancia se inicia el proceso semipresencial. Se está ajustando a 1 metro de distancia, situación por la cual se va a duplicar el aforo, o sea, la llegada o la cantidad de estudiantes que deben estar en los centros educativos. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, señaló que alrededor de 4.000 docentes se rehúsan a ser vacunados contra el COVID-19 en nuestro país. Bueno, nosotros estamos verificando con el Ministerio de Salud todas las acciones para seguir promoviendo la vacuna. Según estadísticas suministradas por el Meduca, el pasado mes de octubre, un 92% de vacunados contra el coronavirus entre el personal docente y el administrativo. En tanto, el porcentaje de los estudiantes es de un 51% vacunados con 2 dosis, de un total de 307.000 estudiantes que están entre los 12 años a 17 años. Que el 95% de los docentes y personal administrativo ya ha sido inmunizado con 2 dosis. Sin embargo, podríamos decir que en este barrido donde participan estudiantes o adolescentes de 15 años y más y 12 años con enfermedades crónicas, te puedo decir que cerca de 20.000 estudiantes han sido inmunizados. En comparación al año pasado, este año sí fue permitido, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad, las graduaciones de manera presencial y sus participantes tienen que contar con el cuadro de vacunación completa. El Ministerio de Educación ya planificó el retorno a las clases presenciales para el próximo 7 de marzo, según el calendario escolar 2022, que fue promulgado el 1 de diciembre en Gaceta Oficial. Para el retorno a clases presenciales se requiere que los centros educativos a nivel nacional cuenten con un plan de gestión integral de riesgos de desastre, incorporando las medidas de bioseguridad escolar con el fin de garantizar escuelas seguras y accesibles. Esto incluye la vacunación contra el coronavirus de docentes y de estudiantes desde los 12 años de edad. Carlos Iván Rivera, CERTV Noticias. Y qué bueno que estemos retornando a esta nueva normalidad y esperemos este proceso en el 2022. Y con esto vamos a un corte comercial. Ustedes están disfrutando de Hechos 2021 a través de las pantallas de CERTV y por supuesto nuestras plataformas digitales CERTV Panamá y nuestras señales de radio. Más adelante en Hechos 2021. Los esfuerzos para garantizar la paz social fueron reforzados. Conozca cómo impactó el Plan Panamá Solidario y el Plan Colmena en la lucha contra la pobreza. Explicamos cómo las industrias creativas salieron a flote durante el momento más crítico de la pandemia. Conozca cómo lo hicieron. Le comentamos cómo el Pacto del Bicentenario se convirtió en el ejercicio de participación ciudadana más grande de los últimos tiempos. Esto y más en Hechos 2021. Y estamos de regreso con más de este resumen de Hechos 2021, Gabriela. Así es, continuamos y a los esfuerzos del Estado panameño para garantizar la paz social durante la pandemia se suma la lucha contra la pobreza y eliminación de la desigualdad durante el año 2021. En un recuento que incluye parte de la distribución de las riquezas del país, presentamos Paz Social 2021. Con una población superior a los 4 millones de personas, Panamá tenía el año pasado un porcentaje de 18.8% en pobreza, concentrándose en áreas rurales y en grupos indígenas, lo que a su vez se convirtió en una motivación para que el gobierno nacional estableciera una estrategia de lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad. Durante la pandemia, el trabajo en equipo nunca paró. Panamá Solidario logró reducir el impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables y garantizar la paz social entre los panameños, que fueron afectados económicamente por la situación. La pobreza se redujo a un 14.9% mediante el sistema de transferencias en este 2021, según cifras del Banco Mundial. Panamá Solidario se encargó de apoyar en los principales recursos de una familia, como la canasta básica, equipos de salud y el subsidio eléctrico.
El Plan Panamá Solidario fue una operación que nació en pandemia y que solo hasta el 21 de marzo de 2021 había entregado 6.688.280 bolsas de comida y 2.944.440 bonos y acreditado 8.249.768 vales digitales que beneficiaron a 1.332.653 personas por un monto de 830.140.640 balboas. La transferencia monetaria a miles de panameños afectados económicamente por la pandemia dio pie a la distribución del vale digital, que consiste en la transferencia monetaria que aumentó de 100 balboas a $120, además de incluir requisitos adicionales como el cumplimiento de algunos cursos del INADE, que ayudaron a muchos con la capacitación profesional en diversos campos y las horas sociales en las juntas comunales. Para continuar con ese objetivo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la extensión de 6 meses más para el año 2022 con este proyecto. El vale digital, obviamente condicionado al trabajo voluntario comunitario, se extiende por 6 meses a partir del 1 de enero del 2022. Alineado con uno de los principales proyectos del presidente Laurentino Cortizo Cohen, el Plan Colmena se mantuvo durante este 2021 con el fin de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Este proyecto, que busca derribar la sexta frontera que afecta a los 5 Panamá, busca mejorar la calidad de vida de más de 777.000 panameños que residen en 333 corregimientos de 63 distritos del país. El alcance de este proyecto social ha impactado en el desarrollo de la primera infancia, adolescencia, familia, adultos mayores y a la inclusión. El programa es encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social, con programas como el CAIPI en Casa, Padrinos Empresarios, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y el Ángel Guardián. En este año, la dinámica de labores sigue favoreciendo a miles de familias panameñas que no contaban con un hogar digno para vivir. La meta siempre fue darle una mejor calidad de vida. Los programas del Ministerio de Vivienda como Fondo Solidario de Vivienda impactó en 31.000 familias beneficiadas. Plan Progreso a 36 familias en el año 2021 y 7.000 soluciones habitacionales, impactando en 35.000 personas. Fondo Solidario de Vivienda para nosotros es el programa más exitoso. Es un proyecto que involucra no solamente a la empresa privada, porque son promotores privados los que desarrollan la construcción de estas viviendas, sino que ellos también contratan al personal, pagan el seguro social, pagan la planilla, compran la tierra y compran los materiales en campo, aquí en sitio, y lo que hace el ministerio es que le aporta $10.000 después que la vivienda esté más allá del 60% de construcción. Por otro lado, la formación de profesionales busca garantizar el desarrollo del país mediante la inclusión del apoyo a la educación tanto para estudiantes como universitarios, con la finalidad de reconocer el compromiso con la comunidad y la diversidad y calidad en sus servicios. La entrega de ayuda social a través de transferencias monetarias a estudiantes panameños también formó parte de las estrategias para garantizar la paz social del país. Los programas del IFARU, en becas de concurso, puesto distinguido, discapacidad, licenciaturas, posgrados, maestrías y programas de asistencia universitaria, han logrado la entrega de beneficios a 188.787 estudiantes, por un monto de $132.816.744 y a través del programa de asistencia universitaria, 815.329 beneficios, por un monto de $179.407.020 balboas, dando un total de 1.004.116 beneficiarios, por un monto de $315.223.764 desembolsados. Sin embargo, el año 2021, en medio de una crisis pandémica y una crisis mundial que pareciera iba a afectar programas como este, el IFARU dio un aumento significativo de 25.000 estudiantes más en el año 2021. Durante la pandemia del COVID-19 en 2021, el respaldo del gobierno a los sectores más vulnerables se mantuvo en todos los aspectos, con la distribución de recursos a través de diversos planes, una estrategia interinstitucional que aseguran se mantendrá siempre que el país lo necesite. José Adames, SER TV Noticias. La lucha para reducir la pobreza y la desigualdad continúa en nuestro país, Librada.
Así es, Gabriela, continuamos porque durante la pandemia y este 2021 las industrias creativas recibieron el respaldo del Ministerio de Cultura, que también enfocó su norte en la restauración de patrimonios arquitectónicos y la puesta en marcha de nuevos proyectos que aportan a la reactivación económica del país. Veamos el informe Mi Cultura, Mi País 2021. A más de un año de uno de los escenarios más difíciles para Panamá y el mundo a causa de la COVID-19, el Ministerio de Cultura ha jugado un papel muy importante para llevar la cultura a los hogares panameños sin salir de casa, además seguir con esos proyectos metas que buscan rescatar varios de los patrimonios históricos de nuestro país. Por ejemplo, en la provincia de Colón, se pone en marcha la obra para el rescate y restauración de sitios importantes como el Castillo del Fuerte de San Lorenzo y el edificio de las aduanas de Portobelo. Están siendo restaurados como parte de un proyecto integral que busca fortalecer las industrias creativas y contribuir a la reactivación económica de este sector del país. Llevamos un avance físico de un 25%. Estamos actualmente ejecutando las obras. Todo el año se desarrolló la primera fase, que era el desarrollo de los diseños de planos para la restauración, y también estamos desarrollando el guión museográfico para finalmente producir, llamamos el contenido del museo, que es la museografía. También ya licitamos las restauraciones de las 4 fortificaciones, en este caso el fuerte de San Jerónimo y San Fernando, los 2 fuertes, los castillos de Santiago de la Gloria y Nuevo y Viejo. Y además iniciamos este año lo que es el estudio de las laderas de Portobelo. Recordemos que hace más de 5 años estas laderas sufrieron unos deslizamientos y se perdieron muchas vidas de personas y familias de Portobelo. Entonces estamos haciendo esos estudios para que precisamente, una vez puesto en valor este patrimonio de la humanidad, no corran nuevamente peligro, porque también el patrimonio sufrió deterioro. Se dio la orden de proceder para la restauración del Colegio Abel Bravo. Este icónico edificio se transformará en un centro de arte y cultura para la provincia atlántica. Será este gran Centro Nacional de Bellas Artes e Industrias Culturales y Creativas, que va a ser referencia a nivel latinoamericano. Nosotros queremos que ese complejo cultural, multicultural, sea la sede de muchas escuelas de arte, de danza, de pintura, pero también va a tener un fuerte componente tecnológico. Este año 2021 se continuó con los trabajos de restauración y conservación del emblemático Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, ubicado en el centro histórico de la ciudad capital. El mismo tiene más de 25 años cerrado al público. Con esta iniciativa se busca recuperar el edificio principal de la antigua estación del ferrocarril de Panamá. Se espera que la obra culmine a finales del 2022. La idea es que este museo conecte la Plaza 5 de Mayo con una gran plaza que se conectará a su vez con el proyecto posterior, que es del municipio de Panamá y a la estación de la 5 de Mayo. Entonces, reactivando un poco lo que nosotros llamamos un distrito creativo en el área de Caledonia. Entonces, en este museo, como comentamos, esperamos entonces iniciar en verano con las obras de excavación para este edificio nuevo y continuar entonces con las obras internas del edificio principal. Debemos estar tratando de terminar o construir la museografía, que es el contenido del mismo, a mitad del próximo año, para entonces, si todo sigue según un cronograma, podamos realizar la apertura de este museo a finales del 2022. Al inicio del año en curso, el ministro de Cultura anunció varios proyectos metas, entre ellos la restauración en el Museo de Ovaldía en Chiriquí, la construcción del Centro Cultural en Changuinola, la restauración de los centros de educación en arte y folclore en la ciudad de Santiago de Veraguas y en David, Chiriquí, la construcción del Centro Cultural Anel Omar Rodríguez de Aguadulce y las reparaciones del Instituto Nacional de Música en la ciudad capital. De estas listas de proyectos, algunos ya se están desarrollando. Otro de los proyectos que se le ha dado continuidad es la Ciudad de las Artes. Actualmente registra un avance de más del 71.2% en la parte física constructiva y un 65% en la parte financiera. Se espera concluir esta obra el próximo año. En la Ciudad de las Artes va a haber espacios para galerías de fotografías, de esculturas,
de pintura, van a haber espacios dedicados a las industrias creativas. Entonces la Ciudad de las Artes va a ser como un constante espacio donde va a haber formación, donde va a haber entretenimiento y también va a haber pues la posibilidad de apreciar contenidos artísticos diversos. La Ciudad de las Artes será sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Ballet Nacional. Tendrá espacios para las artes plásticas, las escuelas de teatro y de danza. Por otro lado, el programa Espacios de Lectura, que tiene el propósito de lograr un país libre de pobreza y desigualdad, ha ido avanzando significativamente. La meta primordial fue abrir 300 espacios de lectura en todo el territorio nacional, con más de 36.000 libros de autores panameños, de la cual se ha logrado establecer más de 200 centros de lectura. El programa Mi Cultura en Casa, con el apoyo de CERTV, jugó un papel fundamental en medio de la pandemia. En su segunda temporada de enero a agosto, se logró llevar a los hogares entretenimiento, diversión, expresiones culturales para todos los panameños. Además, con esta iniciativa se logró apoyar a los artistas del patio que brindaron su talento en esta lucha contra la COVID-19. Tuvimos un año muy lleno de movimiento, tuvimos alrededor de 190 días de activaciones a lo largo del uso de dos teatros, 5 festivales, 5 concursos, las presentaciones del ballet, de la Orquesta Sinfónica, las actividades de la Galería de Arte Juan Manuel Cedeño, la Feria del Libro. Para darles una idea, el Ballet Nacional se presentó en el 2021 en el Teatro Nacional, en el Teatro La Huaca, en el Teatro Anita Villalaz, en el Teatro Pacific, en Panamá Solidario, en el Santo Tomás, en el Club Unión, tuvieron una participación en Penonomé. Estamos hablando de que el Ballet Nacional hizo más de 60 presentaciones, todas gratuitas en el 2021. Uno de los últimos logros en materia de cultura para el país fue la reciente sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de la ley que declara conjunto monumental el centro histórico de la ciudad de Colón, que está formado por las manzanas de las calles que corresponden al trazado urbano y a la vez abre el espacio para la rehabilitación y conservación de estos sitios, otorgando incentivos a sus propietarios o poseedores. Panamá sigue cosechando éxitos en el ámbito de cultura. Una de ellas es que la UNESCO incluye la danza y expresiones del Corpus Christi en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para el año 2022, el Ministerio de Cultura reforzará los programas culturales dirigidos a jóvenes y niños. Además, se tiene previsto poder entregar las 3 primeras obras de patrimonio histórico que están en restauración y los 25 acuerdos consensuados en el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, que pertenecen al sector cultural, serán parte de la hoja de ruta a desarrollar para los próximos años. Briseida Delgado, CERTV Noticias. Y la cultura ha sido parte fundamental de la reactivación económica del país, Gabriela. Y para hablarnos un poco más del Pacto del Bicentenario, está nuestra compañera Vanessa Posada. Adelante, Vanessa. El Pacto Bicentenario Cerrando Brechas es un mandato por parte de los ciudadanos para proceder a la acción por parte de las instituciones del Estado. Ha sido catalogado como el diálogo más exitoso en la historia de Panamá, utilizando la tecnología en tiempos de pandemia para eliminar las desigualdades. A un año de la convocatoria, se cierra el diálogo presentando un informe a la Nación, pero además con el establecimiento de una comisión que deberá dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. Gracias, Vanessa. El Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas es el diálogo más democrático y participativo entre panameños en la historia de Panamá. Presentamos el especial Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. El Pacto del Bicentenario fue concebido como el punto de encuentro de todas las capas de la sociedad panameña para delinear el país que se quiere proyectar para el futuro. Un país con bienestar común, próspero, seguro y en paz. La tecnología digital contemporánea brindó ese espacio dinámico y tangible para los ciudadanos que decidieron participar a través de la plataforma digital Ágora, construida especialmente para este proceso de participación.
El Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas, no es una lista de demandas, insatisfacciones y reclamos por deudas sociales acumuladas. Tampoco es un proyecto de gobierno. Es un mandato de los ciudadanos para proceder a la acción por parte de las instituciones para que cumplan con sus responsabilidades. Ha sido catalogado como el diálogo más democrático entre panameños en la historia del país. Fueron más de 175,000 aportes de los ciudadanos de todos los territorios, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, afrodescendientes, indígenas y discapacitados, que aportaron sus ideas, opiniones y propuestas constructivas. En una mirada global, problemas detectados y soluciones propuestas apuntan a concentrar esfuerzos en cerrar brechas en asuntos tales como mejorar y apoyar las condiciones del agro panameño y la seguridad alimentaria, procurar una educación de calidad para la vida y el trabajo, que exista salud con cobertura universal, hospitales, médicos, especialistas y medicamentos, que se abran espacios de inclusión, que toda la población tenga acceso al agua y a la electrificación, que se generen empleos, que no padezcamos miedo diario por la falta de la seguridad, que se construyan infraestructuras, carreteras, caminos de producción, que haya eficiente protección del ambiente, que la cultura se promueva en todas sus manifestaciones y que se intensifique el deporte, especialmente entre la niñez y la juventud. Tenemos que actuar ahora. El presente y el futuro de Panamá exigen responsabilidades. En el inédito proceso de participación ciudadana desarrollado desde su convocatoria por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, participaron hombres y mujeres preocupados por el porvenir de Panamá. Es así que la distribución de participantes por sexo fue de la siguiente manera: 48% de los contribuyentes en el diálogo fueron mujeres y 51% fueron hombres. En el renglón de participación por edad es preciso indicar que la población joven fue quien más participó, representando el 25% en edades de entre 19 y 30 años. Es importante indicar que las regiones quedaron divididas de la siguiente manera: Panamá Central, conformada por las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, con un total del 15% de las propuestas. Panamá Transísmica incluyó a las provincias de Colón, Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito con un total de 41% de las propuestas. Panamá Occidente, conformada por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nové Buglé, con un total de 15% de las propuestas. Y Panamá Oriente, que comprende la provincia de Darién y las comarcas Gunayala y Emberá-Unán, con un total del 2% de las propuestas. A partir de ese punto, los aportes fueron ordenados temáticamente, con base en los intereses y preocupaciones de los ciudadanos. Esos temas fueron agro, agua, ambiente, cultura, deporte, economía, educación, Estado, inclusión, infraestructura y salud. Hemos cumplido con el país. Ello se refleja en los resultados de un año de arduo trabajo. En términos generales, la región central generó 467 acuerdos, la región occidental 391 acuerdos, la región oriental 188 y la región transísmica 315 acuerdos en total. Cabe destacar que cada uno de estos acuerdos hablan de prioridades y brechas que los ciudadanos consideran pertinentes cerrar en sus territorios, así como acuerdos y que de igual manera a nivel nacional deben atenderse. Esto representa un total de 1.361 acuerdos entre regiones y aquellos de alcance nacional. El Panamá posible. Gobiernos, ciudadanos, grupos organizados de la sociedad, universidades, gremios, empresas e iglesias deben empeñarse en que el presente pacto no sea un ejercicio casual y efímero
y que se engavete sin ser útil a la nación. Se trata de nosotros y del país anhelado. Los acuerdos tienen que trascender el tiempo de los gobiernos. Por ello, el pasado 20 de diciembre se promulgó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 473 del 2001, que crea la Comisión de Alto Nivel para el seguimiento y ejecución de los acuerdos logrados mediante el pacto. Confío que también será un compromiso de los gobiernos sucesivos y creo que todos coincidimos con el propósito de hacer de Panamá un país más justo. El mismo empezará a regir a partir del 10 de enero de 2022. Es a partir de esta fecha que la Comisión dispondrá de un periodo de 6 meses para cumplir sus objetivos. Y el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, Gabriela, fue un proyecto inclusivo en donde gran cantidad de panameños presentaron cada una de sus propuestas. Así es, fueron miles de propuestas con soluciones que se presentaron de todas partes del país. Y con esto vamos a una pausa. Esto es Hechos 2021. Más adelante, en Hechos 2021, la unidad de proyectos especiales de CERTV fue galardonada y nominada internacionalmente. Tenemos un recuento. Los hechos deportivos nacionales e internacionales más relevantes estuvieron presentes en CERTV Noticias. Tendremos un balance de lo que sucedió a nivel nacional e internacional con nuestro analista Julio Bermúdez. Esto y más en Hechos 2021. De regreso con más de Hechos 2021. Qué placer poder estar compartiendo contigo, Librada, y nuestros amigos televidentes. De verdad que sí, Gabriela. Y vamos a tocar un tema importante porque la unidad de proyectos especiales de CERTV ha tocado temas puntuales. Pero para ampliarnos más esta información, tenemos a Mirta Rodríguez Mendieta. Adelante, buenas noches. Gracias, chicas, y ha sido un año extraordinario para la Dirección de Noticias y la Unidad de Proyectos Especiales de CERTV. En el 2021 logramos un premio de prensa, nominaciones importantes en certámenes nacionales y también a nivel internacional como los premios TAL 2021. Pero nuestro pilar fundamental ha sido importantes alianzas que hemos logrado con grupos organizados, colectivos y sobre todo con ciudadanos que a través de su trabajo pretenden ser un cambio para este país. Gracias a nuestra compañera Mirta por esta introducción de todo ese maravilloso trabajo realizado en este año. Y tras 2 años de su creación, la Unidad de Proyectos Especiales visibiliza en los pliegues de la cotidianidad información para orientar al público hacia temas de gran importancia, reconocer la voluntad humana, reflexionar acerca de la crítica, recuperar los fragmentos de nuestra historia y más allá. 3, 2, 1. ¡Cero! Que teníamos un gran sentimiento de patriotismo. Eso nos lo inculcaron nuestros padres. Creada en diciembre de 2020 con el propósito de difundir los valores nacionales, rescatar la memoria histórica y promover un tejido social integrador y participativo, la Unidad de Proyectos Especiales de la Dirección de Noticias de CERTV cumplió en el 2021 con impulsar más de 50 entregas periodísticas. Es en esta área donde se originó esta batalla que dejó... Esta unidad, que complementa el excelente trabajo diario del equipo de noticias, aporta a los informativos un espacio con una mirada curiosa y profunda, donde interactúan una pluralidad de voces con diferentes ideales, conocimientos, deseos e interacciones que juntos dan lugar a una síntesis positiva de todos sus aportes. Con el mismo impulso con el que se desplaza en su silla de ruedas, se aferra a la búsqueda de oportunidades para ella y sus congéneres. Gracias por hacer grande al periodismo de nuestro país. Premios de prensa.
En mayo de 2021, a 5 meses de su puesta en marcha, la unidad logró levantar la estatuilla Fórum de Periodistas al reconocer como ganadora unánime en la categoría Mejor Reportaje Cultural la pieza audiovisual Democracia Cultural Largo es el Camino, de la periodista Mirta Rodríguez Mendieta, la producción de Gustavo Urriola y la lente de Juan Jordán y Miguel Arrocha. CERTV. Organizado por el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, esta versión recibió alrededor de 250 trabajos que fueron evaluados por un exigente jurado internacional de reconocida trayectoria. No abandonen la trinchera de la investigación periodística. Nominaciones nacionales. El reportaje Mujeres y la Ciencia en Panamá, de la periodista Vanessa Solí Posada, y la producción de Marcos Rivadeneira, que pondera el éxito de las científicas en este campo, recibió una importante nominación en el Concurso Nacional de Periodismo Científico Mahavir Gupta, en la categoría de Prensa Televisiva. En esta primera edición del certamen, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se reconoció el papel fundamental de la prensa panameña en las coberturas relacionadas con el conocimiento científico sobre la COVID-19 y su impacto en la sociedad panameña. Nominaciones internacionales. En noviembre, CERTV hace historia al obtener 5 nominaciones en la 9ª edición de los Premios TAL 2021, con un récord de inscripción de 618 postulaciones, provenientes de 73 canales de 15 países de América Latina. Una televisión de calidad, innovación y compromiso. Nuevamente, la UP logra colocarse entre los nominados con 3 reportajes especiales: Crear desde el corazón en la categoría Gran Premio Diseñar el Futuro y en la categoría Más Democracia, Invasión un capítulo después y Heroínas del 9 de enero. Estos galardones reconocen lo mejor de la televisión pública en América Latina, muchas de ellas marginadas por la historia. Alianzas. Los renovados formatos han permitido un periodismo de proximidad con las comunidades, tendiendo puentes y creando importantes alianzas con organizaciones sociales, fundaciones, academias y agentes de cambio, siendo uno de los aportes más significativos que se apunta a la Dirección de Noticias en su objetivo de contribuir al desarrollo humano. La idea es que poco a poco la Fundación pueda aportar al desarrollo sostenible y crear líderes juveniles forman parte de este desarrollo sostenible. Forman parte de esta amalgama que mezcla distintos elementos en la búsqueda de un resultado especial: Espacio Encuentro de Mujeres, Fundación Mi Voz para Tus Ojos, Fundación Belisario Porras, Fundación Nosa Terra. Para dar respuesta a instituciones académicas como la Universidad de Panamá, teoría sociológica, y Sumando. En el 2022, la Dirección de Noticias renueva su compromiso de servir a la ciudadanía con contenidos alternativos, formadores, culturales y entretenidos, y redoblará esfuerzos en su objetivo para servir como agente difusor del modelo educativo de la comunicación televisiva para resaltar el pasado, vivir el presente y orientar a futuro. Y creemos y apostamos que desde las pequeñas cosas se llegan a las grandes transformaciones. Y la unidad de proyectos especiales ha sido fundamental en el Departamento de Noticias, Gabriela. Sin lugar a dudas, librada. Y con esto vamos a ver un resumen especial de las noticias más destacadas en el plano nacional en los deportes con nuestra compañera Neyiret Saldaña. En este 2021, tanto los deportes nacionales como internacionales iniciaron batallando con una secuela de la pandemia y que le cambiaron los planes de todos. En los deportes nacionales arrancaron los torneos sin público, aún así salieron adelante. Podemos mencionar esa destacada participación del Tauro Fútbol Club. La selección mayor de fútbol ha participado en 8 partidos de la octagonal de la CONCACAF y donde hasta el momento se encuentra en la 4ª posición con 14 puntos y con grandes posibilidades de llegar al Mundial de Qatar 2022.
Iniciamos este resumen del año 2021 con el fútbol, en esta oportunidad con el Plaza Amador, que se coronó campeón del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol tras vencer 2-1 al Universitario. Manuel Gamboa y Ronaldo Dinolis marcaron los goles que le dieron el triunfo al onceno placino, que logró su 7º título en el fútbol nacional, y también significó el primer título como técnico de Jorge Dely Valdés. En el torneo Apertura del fútbol femenino de Primera División, las chicas de El Tauro Fútbol Club conquistaron su primer campeonato tras un triunfo de 1-0 sobre el Plaza Amador en el Estadio Maracaná. El gol del Tauro fue convertido por Amarelis de Mera al minuto 46 del segundo tiempo. Mientras que en el torneo clausura de la Liga Femenina de Fútbol, el Tauro volvió a repetir la dosis al derrotar en tiempos extra al Plaza Amador 2-1. La colombiana Paula Escobar fue la heroína del partido al marcar el doblete, primero al minuto 64 y luego en tiempo extra consiguió el gol del triunfo. La selección de Panamá inició en septiembre su octagonal final de CONCACAF, donde igualó 0-0 ante Costa Rica. Venció por goleada 3-0 a Jamaica como visitante y empató 1-1 con México en el Rommel Fernández. En octubre cayeron como visitantes 1-0 ante El Salvador, vencieron 1-0 a Estados Unidos en casa y fueron goleados 4-1 por Canadá en Toronto. En los 2 últimos partidos del octagonal este 2021, vencieron en gran partido 3-2 a Honduras, viniendo de atrás, y luego derrotaron a El Salvador 2-1 en el Rommel Fernández. Para el 2022 faltan 6 partidos que definirán los clasificatorios al Mundial. En el béisbol juvenil 2021 inició en el mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19 y terminó a finales de abril, donde la novena de Coclé se coronó campeón al derrotar 7-2 a Herrera en un 7º y decisivo juego de la serie final. Este es el tercer campeonato que consigue la provincia de Coclé, quien ha ganado el béisbol juvenil en los años 1962, 2018 y ahora este 2021. El partido se realizó en el estadio José Antonio Remón Cantera en Agua Dulce, en donde se permitió una capacidad del 25% de los aficionados. En cuanto al campeonato mayor, se realizó en los meses de octubre y noviembre, donde la novena de Chiriquí se alzó como el campeón por segundo año consecutivo, tras vencer 11-3 a Panamá Metro en el 6º juego de la serie final. Chiriquí se llevó a casa su corona número 16 de su historia, empatando a Herrera en el segundo lugar de más campeonatos ganados en el béisbol nacional mayor. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Panamá compitió con 10 atletas. Christopher Jurado en ciclismo, Miriam Roper en judo en los 57 kilogramos, Emily Santos en natación en los 100 metros pecho, Jana Woodruff en atletismo, al igual que Alonso Edward en los 200 metros planos, Natalie Aranda en salto largo y Jorge Castelblanco en maratón. Tyler Christianson en natación en los 200 metros pecho y 200 metros combinados. Ateína Bailón en boxeo en los 75 kilogramos y Cristín Jiménez en el judo en los 52 kilogramos. Siendo la mejor participación la de Jana Woodruff, quien llegó a la final de los 400 metros con valla, colocándose como la 7ª mejor del mundo, mientras que Ateína Bailón quedó entre las 8 mejores del mundo en su categoría en el boxeo femenino. En un hecho histórico para el deporte panameño, el veragüense Juan Martínez, en los 55 kilogramos, se colgó la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Pesas que se realizó en Uzbekistán. Martínez consiguió la medalla de bronce en arranque con 102 kilogramos para darle a Panamá la primera presea en este tipo de competencias que reunió a los mejores pesistas a nivel mundial. Con este hecho, Martínez se convirtió en el primer atleta en la historia de las pesas en Panamá que logra ganar una medalla en un campeonato mundial de pesas.
En noviembre, los Correcaminos de Colón lograron su cuarto título de la LPB en 6 temporadas. En esta ocasión lograron la victoria en el juego 3 de la serie final por marcador de 77-71 sobre los Dragones de Don Bosco para barrer la serie en 3 partidos. Los de Colón fueron los más consistentes en esta temporada para darle otro título a la costa atlántica. Los Dragones de Don Bosco hicieron una gran temporada, pero la balanza se inclinó en todo momento para los de Colón, que cumplieron con su ficha de favoritos. En este 2021, PAN Deportes reformuló la política deportiva nacional con una nueva Ley General del Deporte y la Recreación, con un proceso de consultas a nivel nacional para que se den aportes e ideas para la redacción del documento que será presentado a la Asamblea Nacional. Con esta ley, PAN Deportes considera que se tendrán mecanismos de control y fiscalización de organizaciones deportivas en busca de la transparencia. En el acto de lanzamiento de este proceso estuvo el director de PAN Deportes, Héctor Brands, junto a autoridades de salud y educación, diputados, líderes empresariales, atletas y federados nacionales deportivos. Se sentó esta propuesta de política pública para crear un nuevo marco de gobernanza con el fin de democratizar el acceso al deporte. El deporte nacional en este año ha sido todo un éxito. Así es, Gabriela, continuamos con más de Hechos 2021 porque ahora veamos el análisis nacional por Julio Bermúdez Valdés. Saludos amigos, que tengan todos feliz Navidad y un próspero año. Creo que esta es nuestra última entrevista de este mes, hasta 2022. El COVID ha dominado el día a día de los panameños y el mundo. El año que ahora está por terminar despuntaba para Panamá con grandes expectativas sobre una vacuna que permitiera frenar la pandemia. Desde junio de 2020, Panamá había iniciado gestiones y el 20 de enero de 2021, a las 12:30 de la madrugada, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, recibía el primer embarque de vacuna Pfizer-BioNTech con 12.840 dosis. Nuestro objetivo es garantizarle a los panameños el acceso a una vacuna segura y eficaz que salve vidas, dijo el presidente Laurentino Cortizo Cohen en esa ocasión. Cortizo Cohen recordó que el 2 de febrero de 2020 el gobierno inició su centro de operaciones de salud, pero añadió, nos queda mucho trabajo por delante. Por favor, no bajemos la guardia. El proceso de vacunación fue eficiente, eficaz y rápido, sin mayores contratiempos, una condición que hasta los detractores del gobierno debieron reconocer y que para el mes siguiente redujo la pandemia de unos 2.000 contagios diarios a un promedio de 200 por día. Bajaron las defunciones y hubo fechas seguidas en que estas últimas no se registraron. Aun cuando para el epidemiólogo Rodrigo de Antonio el proceso de vacunación contra la enfermedad COVID-19 ha evitado más de 3.600 defunciones, habría que añadirle los 470.000 pacientes recuperados que salvaron sus vidas en los últimos 10 meses. Parte efectiva de la lucha oficial contra la pandemia lo fue el programa Panamá Solidario, que a través del cual el gobierno repartió vales, bonos y bolsas de comida en una acción inédita que le permitió a muchos panameños contar con alimentos y dinero. En julio de 2020, la administración Cortizo Cohen inició la reactivación económica, un proceso gradual enfocado principalmente en la inversión, en el fomento del consumo y la generación de empleo. Las exportaciones en 2021 crecieron en más de 1.664 millones de balboas durante el primer semestre. Las de cobre representaron el 80% de ese total. 346 millones fueron de productos no cobre y representaron un crecimiento de 3,4%, cuyo destino principal fueron los mercados europeos. En el segundo semestre, el Banco Mundial trasladó a Panamá su vicepresidencia para Centroamérica y el Caribe, dada la confianza que generaba el país. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la economía panameña se estabilizaba más rápido de lo esperado. En el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto creció en un 40,4% en comparación con el mismo periodo en 2020. Este año, la economía panameña se ha recuperado en alrededor de un 8% a un 12% y se prevé que para 2022 habrá un crecimiento del 8,2% del Producto Interno Bruto.
En el plano internacional, el COVID-19, las tensiones entre Occidente y Rusia marcaron el comportamiento del mundo y al finalizar siguen ocupando esos mismos espacios. El COVID-19 mediante la variante Omicron y las tensiones con incremento en la retórica guerrerista. De acuerdo con la Universidad de Medicina Johns Hopkins, 2021 finaliza con más de 280.891.000 contagios, 5.420.000 muertes y más de 250.602.000 recuperados. En América Latina, la pandemia cierra con 47.458.390 contagios, 1.557.525 decesos y más de 42.554.000 recuperados. Paralelamente a la pandemia, que en el último mes incorpora la variante Omicron de más rápida transmisión, el mundo mira cada vez con más preocupación la agudización del conflicto aún verbal entre Occidente y Rusia. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea aplican sanciones y hacen advertencias a Rusia sobre una eventual agresión militar contra Ucrania, Moscú niega interés en una acción como esa y acusa a la OTAN de crear un cerco de agresión de tropas en crecimiento y armamentos en su frontera con Europa. 10.000 instructores militares de la OTAN, 4.000 de ellos estadounidenses, están estacionados en Ucrania, ha dicho Vladimir Putin, quien ha exigido a Occidente garantías de seguridad para sus fronteras. América Latina, por su parte, tuvo un año marcado por inusitadas movilizaciones de masa en Chile y Colombia, este último país con un saldo de muertos y heridos en lo que los observadores han considerado como una de las más grandes movilizaciones registradas en ese país en los últimos 50 años. En Chile, los masivos disturbios se saldaron el 19 de este mes, cuando los opositores al gobierno de Sebastián Piñera votaron para presidente por precisamente el opositor Gabriel Boric. Una situación similar se había dado a mediados de año en Perú, donde el izquierdista Pedro Castillo ganó las elecciones. En Honduras, Xiomara Castro, también de izquierda, ganó la presidencia, mientras que en Nicaragua, en un cuestionado torneo, Daniel Ortega entró en su cuarto periodo electoral. La nota más dramática de la realidad regional lo constituyó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y en el que aparecieron involucrados mercenarios colombianos, aunque al finalizar el año las autoridades no han dado aún con los autores intelectuales del magnicidio. Julio Bermúdez Valdés, para Hacer TV Noticias, y feliz año para todos ustedes. Y uno de los hechos más importantes también que se registraron en este 2021 fue la participación de Panamá en la Expo 2020 Dubái, Gabriela. Así es, Panamá tuvo la oportunidad de participar en medio de 152 países en la Expo Universal más importante del mundo y la primera en realizarse en el Medio Oriente. Panamá se ha hecho presente en la Expo 2020 Dubái, la primera actividad mundial que se celebra en la región de Oriente Medio y que acoge a más de 200 países y delegaciones. Con su presencia en la Expo hasta marzo de 2022, busca mostrar su oferta para atraer inversiones y hacer negocios que contribuyan a la recuperación económica al ofrecer una robusta lista de más de 200 productos con calidad de exportación y 2 puntos de ventas dentro del recinto. El agua es muy pura, es diferente. No es como el agua común que tomas en todos lados. El precio es bueno, no tan barato ni tan caro, como debería ser. Panamá inició su participación en la Semana del Clima y Biodiversidad con la conferencia Panamá Preservando la Gema Oculta de la Biodiversidad Global, a cargo de expertos del Biomuseo. Lanzó el programa Reduce tu Huella Corporativo del Ministerio de Ambiente y se presentó el Plan Política Oceánica Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como vemos, en el país de Panamá tratan fuertemente el tema de preservación de sus océanos y reducción de huella. Es increíble y además de preservar el 30% más que otros países. Yo no sabía lo del carbono negativo, eso fue muy bueno de ver. Carbon negative, so that was really cool to see. También, la República de Panamá celebró su Día Nacional en la Expo 2020 Dubái el 20 de octubre, convirtiéndose en el primer país latinoamericano al que Emiratos Árabes Unidos rindió el honor con una ceremonia donde ambas delegaciones estrecharon sus lazos de hermandad. Creemos que, como comunidad local e internacional, podemos sacar fuerzas
entre ambos y trabajar y construir un futuro más brillante para todos. Esperamos poder compartir con ustedes nuestra historia, nuestra economía, gastronomía y mostrar las excelentes oportunidades que ofrecemos como logística digital y punto de apoyo en las Américas. El escenario fue propicio para proyectar sus atractivos con la organización del Foro Oportunidades de Negocios y el conversatorio Visión y Viaje sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el Pabellón de las Mujeres. Miles de visitantes disfrutaron con la alegre música, la cultura y el folclor panameño, con las presentaciones de Los Rabanes, Margarita Enríquez y Dania Douman y el ballet folclórico Panamá Danzas Hoy, en distintos escenarios de la Expo y en el Domo Al-Wasl, emblemática estructura donde se proyectó la bandera de Panamá como una deferencia de los Emiratos Árabes al país. Es muy raro ver este tipo de energía y este tipo de alegría en eventos en esta parte del mundo porque la cultura no es así. Cuidado y nos llevamos el título de los más felices y los más alegres y los más llenos de emoción en este tipo de eventos. La cita impulsó el desarrollo de otras actividades fuera del recinto de la Expo, tales como una cata de café geisha con la participación de 6 casas productoras y un desfile comercial de moda, donde las creaciones de 8 diseñadores panameños se robaron el corazón de Oriente Medio. Panamá aprovecha este espacio como una plataforma para ofrecer el atractivo de su historia, economía, gastronomía, turismo y servicios como hub logístico a los más de 25 millones de personas que visitarán el recinto durante los 6 meses de Expo. En este 2022 esperen más reportajes desde la Expo 2020 Dubái. Exactamente, Gabriela, con esto nos vamos a realizar una pausa, pero recuerda que al regresar tenemos mucho más con Resumen Hechos 2021. Más adelante en Hechos 2021. Panamá ante el mundo, nuestro país jugó un papel fundamental ante organismos internacionales. Presentamos un resumen con las noticias del mundo en este 2021, de la mano con nuestros aliados informativos de Acan F, Europa Press y CNN en español. Y, porque nuestro futuro depende de la solidaridad, tendremos un resumen de los mejores momentos de Martes para Dar, un segmento que nació en SER TV a través de una alianza con la ONG internacional con presencia en 80 países, Giving Tuesday. Esto y más en Hechos 2021. Y estamos de regreso con ustedes con más de este resumen de Hechos 2021, Gabriela. Así es, Librada, en este 2021 Panamá jugó un papel protagónico en eventos como la Cumbre Climática de Glasgow, Escocia, y ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentamos el reporte Panamá ante el mundo. Panamá ante el mundo ha experimentado grandes retos como país, los cuales han sido positivos. Iniciamos con la participación del mandatario de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente panameño detalló las acciones tomadas por su gobierno durante la pandemia y la etapa de pospandemia para sentar las bases de transformaciones estructurales profundas, como fueron el diálogo nacional denominado Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, el Plan Panamá Solidario y el exitoso programa de vacunación contra la COVID-19. En su intervención, el mandatario Cortizo señaló que uno de los retos que enfrentan muchas naciones es la migración irregular, precisando que, en el 2021, más de 80.000 migrantes irregulares han atravesado el territorio panameño. Para entender lo dramático de la situación, Panamá pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30.000 el mes pasado. La mayoría de estos migrantes provienen de Caribe y África. Vienen de recorrer varios países en condiciones difíciles. Nuestro país
de manera responsable, respetuoso de los derechos humanos, brinda un trato digno a estos migrantes y le ofrece por primera vez en su travesía albergue temporal, asistencia médica y alimentación. Luego de su participación en la Asamblea número 70 de la ONU, el mandatario Laurentino Cortizo se reunió en el mes de octubre con sus homólogos de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y de República Dominicana, Luis Abinader Corona, para dar seguimiento a la alianza tripartita conformada en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los tres presidentes firmaron el 22 de septiembre la Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, que tiene como objetivo abordar áreas de interés común y prioritarias para la política exterior de Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Entre los temas abordados están el desarrollo sostenible, medio ambiente, comercio, migración y seguridad, además de acciones para atender la crisis derivada de la pandemia COVID-19. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, participó el pasado 1 de noviembre como orador en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia, en Reino Unido, ante los principales jefes de Estado de todo el mundo. Entendimos que lo que es bueno para Panamá también es bueno para el planeta. Comenzamos por respetar a los pueblos originarios y nuestros bosques, con lo cual protegimos el 33% de la superficie de nuestro país. Panamá, entre dos mares, también cuida de los océanos. Logramos proteger el 30% de nuestras áreas marítimas, adelantándonos nuevamente, esta vez por 9 años, al cumplimiento de las metas globales, lo cual nos convierte en líder mundial azul. En su discurso, el mandatario expuso ante los ojos del mundo los avances que ha alcanzado el país en la lucha contra el calentamiento global y cuestionó que de los 100.000 millones comprometidos en el Acuerdo de París para apoyo verde a países emergentes, Panamá, que ha cumplido, no ha recibido nada. Uno de los logros que ha tenido Panamá ha sido que de 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solo 3 han presentado su inventario de emisiones como carbono negativo y Panamá es uno de esos 3 países. Estamos ante un antes y un después de la COP26 de Glasgow, así que esperamos que todas las iniciativas se vayan dinamizando. Así que eso es importantísimo, que el presidente haya estado ahí demostrando con hechos cómo Panamá está avanzando en su proceso de descarbonización, en cumplir sus compromisos, que en este caso, desde el sector de energía, la agenda de transición energética conforma o constituye realmente el conjunto de compromisos desde el sector de energía para el Acuerdo de París. Cerca del 95% de nuestros compromisos de mediano y largo plazo de reducción de emisiones como país vienen del sector de energía. La Alianza para el Desarrollo en Democracia, conformada por los gobiernos de Panamá, República Dominicana y Costa Rica, firmaron un memorándum de entendimiento con el propósito de que los ministerios de comercio de los 3 países propongan iniciativas o proyectos de interés compartido para la reactivación económica, atraer nuevas inversiones y mejorar el desarrollo económico y social de la región. El acuerdo propone fomentar espacios de intercambio entre los ministerios de comercio y actores relevantes como las agencias financieras multilaterales o regionales, para explorar oportunidades de cooperación que contribuyan a concretar iniciativas o proyectos de interés compartido para atraer inversiones a los 3 países. Y para cerrar el año, Panamá asume la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, lo que nos coloca en una posición de liderazgo en la construcción de diálogos para generar la agenda regional común que tanto necesitamos y alcanzar propuestas de bloque que nos den más peso en las plataformas multilaterales. Hoy Panamá asume la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano. Son 8 países. Panamá va a liderar esta plataforma. Hay mucha expectativa de que Panamá logre destrabar
reactivar y dinamizar este mecanismo importante. Panamá lo ha logrado, nuevamente somos optimistas que desde esta posición de liderazgo logremos generar consensos y enfocarnos a todos en una agenda común. Todos tenemos las mismas preocupaciones. Estamos enfocados en vacunación, en recuperación económica, en generación de empleo. La expectativa positiva de que Panamá logre esta presidencia nos debe hacer sentir a todos muy orgullosos de que se está representando a Panamá, nos estamos ubicando en una posición de liderazgo constructivo. Para el año 2022, Panamá tiene grandes retos en generación de empleo, programas y proyectos en beneficio de todos los panameños. Bien, vamos a desarrollar una propuesta importante desde el punto de vista de comunicación estratégica para brindarle no solamente el difundir o divulgar el trabajo que se está haciendo de la agenda de transición energética, sino sobre todo compartirle y presentarle a la ciudadanía una serie de opciones, de herramientas, de alternativas que esta transición energética les puede traer a ellos como ciudadanos. De eso se trata en la parte de comunicación, además involucrar mucho más a la ciudadanía y la comunidad en cada una de estas iniciativas. Librada Torrero Frías, SER TV Noticias. Seguimos con más de este resumen especial, Hechos 2021. Así es, Gabriela, porque un 2021 marcado por elecciones presidenciales en países como Estados Unidos, Perú, Nicaragua y Chile. Además, la crisis migratoria y climática impactó diversas regiones del mundo. Presentamos el reporte internacional 2021. El 2021 fue un año con muchos momentos que hicieron historia en Estados Unidos. La división y la democracia chocaron en el Capitolio estadounidense. Se desató una insurrección justo en el momento que el Congreso estaba certificando los resultados de la elección presidencial. La turba a favor de Donald Trump retrasó el proceso de certificación electoral, pero no pudo detenerlo. El vicepresidente Mike Pence declaró formalmente ganador de las elecciones a John Biden alrededor de las 3 de la mañana el 7 de enero. La Cámara de Representantes, incluyendo a 10 republicanos, aprobó cargos para un nuevo juicio político contra Trump, el primer presidente en enfrentar 2 veces un juicio político y ser absuelto. El siguiente deber constitucional fue la toma de posesión del 46º presidente John Biden y de la primera vicepresidenta negra y asiática, Kamala Harris. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de 76 años, aseguró en este año 2021 que quiere volver a ser candidato a presidir su país, pero dijo que lo va a resolver entre febrero y marzo del 2022 porque hay mucho que decidir. Quisiera de mi corazón decirles, si me transformaran en oro, no tendría cómo pagar la gratitud que tengo por ustedes. No tendría cómo agradecerles lo que ustedes han hecho por mí, no por mí, por la causa. Ha sido algo tan noble que me hizo volver a querer ser candidato a presidencia otra vez. Aunque todavía falta meses para las elecciones presidenciales de Brasil, las fuerzas políticas comienzan a prepararse para lidiar con una agitación política y polarización que podría poner presiones sobre la economía del país el próximo año. El Salvador, el 28 de febrero, pasará a la historia como un hito electoral, el día en que los salvadoreños entregaron un poder sin precedentes a una sola persona, el presidente Nayib Bukele, su partido Nuevas Ideas, que hizo campaña como el partido de la N de Nayib y que, prometiendo fidelidad absoluta a su líder, obtuvo 2 llaves parlamentarias que le permitieron el control total del órgano legislativo. En el país sureño, Perú obtuvo un agitado recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas de impugnaciones de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo. El mandatario peruano propuso cambiar el modelo por una economía popular con mercados que le asigna un rol fundamental al Estado
en el desarrollo del país y acepta la participación de empresas privadas bajo condiciones que beneficien al pueblo. Ciudad de México. El 6 de junio del 2021, la ciudadanía mexicana acudió masivamente a las urnas para elegir a sus representantes políticos en la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Por lo tanto, estas elecciones eran clave para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien necesitaba mantener el control de la Cámara Baja para impulsar las leyes y reformas constitucionales necesarias para consolidar su proyecto político de la Cuarta Transformación. Este año, los argentinos volvieron a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró que cuando se vota, se hace más fuerte la democracia. Tras emitir su voto en el barrio de Puerto Madero, soy optimista. Yo creo que nosotros debemos seguir en esta senda. La primera condición, compañeros y compañeras, que debemos cuidar siempre, porque permanentemente tratan de que esto no ocurra, y no olvidarnos de estar unidos. Continuando con más informaciones, con prácticamente el total de los votos escrutados, los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua confirmaron lo que se esperaba, un triunfo de Daniel Ortega sin oposición. De acuerdo al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con más del 97% de las actas escrutadas, el partido del actual presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, obtuvo con 75,92% de apoyo. El Consejo Nacional Electoral de Honduras expresó que las elecciones celebradas el pasado 28 de noviembre en el país constituyeron una de las más transparentes de la historia. A continuación, un breve extracto de lo ocurrido en las elecciones hondureñas. Xiomara Castro, candidata a la presidencia de Honduras del Partido Libertad y Refundación, sería, según los datos oficiales, la nueva presidenta del país al lograr una ventaja sobre Nasri Asfura de casi 20 puntos, con más del 50% de los votos escrutados. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras ha recordado que estos datos son preliminares y que de hecho cuenta con 30 días para dar los resultados definitivos del proceso electoral. A pesar de ello, tanto la candidata Castro como Asfura han lanzado declaraciones en las que se veían como vencedores de la votación, lo que ha provocado que tanto el organismo electoral hondureño como la Organización de Estados Americanos hayan hecho un llamamiento a la calma. Pasamos a Chile. El joven diputado de izquierda Gabriel Boric, abanderado del Frente Amplio y Partido Comunista, ganó el domingo 19 de diciembre la presidencia de Chile, al obtener el 55,81% de los votos con el 97% de las mesas escrutadas. El diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil, Boric, se define como un ecologista, feminista y regionalista y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo del bienestar parecido al de Europa. Según datos oficiales, Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital, donde se encuentra la mitad del total de electores, y en otras regiones con grandes núcleos urbanos. Cambiando de nota, más de 10.000 migrantes, principalmente haitianos, estuvieron retenidos por las autoridades estadounidenses en un improvisado y masivo campamento bajo el puente internacional del Río que conecta Ciudad Acuña, Coahuila, en el estado de Texas. Los expertos apuntan a que entre las causas probables se encuentran el encrudecimiento de la pobreza en los países centroamericanos por la pandemia del coronavirus, los cada vez más graves y habituales desastres naturales o la violencia. Para cerrar este segmento, el día 11 de septiembre del 2021 inició la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Canarias, España, después de una intensa actividad tanto sísmica como de deformación. El comité científico que vigila esta emergencia, del que forma parte Involcán, corroboró que hay otros indicadores que apuntan a un parón en la actividad del volcán y la sismicidad también ha bajado. Sin embargo, sus portavoces han pedido prudencia hasta comprobar si se trata de un paréntesis puntual al que le pueden seguir una reactivación o si realmente el volcán está llegando a su fin. Además, también han recordado que aunque cese la señal del tremor, el volcán puede seguir emitiendo gases durante un tiempo.
Y durante este año 2021, nuestros aliados de la Agencia Internacional de Noticias EFE formaron parte estratégica de nuestras coberturas noticiosas y ahora nos presentan un reporte sobre el panorama de la lucha contra el COVID-19 durante el año en países como Argentina, Costa Rica, Colombia, México, entre otros. Tras varios meses en relativa calma, Argentina se prepara para su tercera ola de contagios de COVID-19, mientras avanza en el país la variante Omicron. Y en la actualidad transitan la enfermedad más de 78.000 personas, de las que alrededor de 7.600 han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. Cifras que aún distan del récord de contagios registrado el mayo pasado, cuando en un solo día se llegaron a anotar alrededor de 40.000 casos. En cuanto a los fallecimientos, más de 117.000 personas han perdido la vida por la pandemia aquí en Argentina, unas cifras que también quedan lejos del pico de fallecimientos registrado en junio. La variante Omicron llegó aquí a Argentina el pasado 5 de diciembre con el primer caso y posteriormente se ha ido diseminando por diversas zonas del país, como en la provincia de Córdoba, donde ya han decidido cancelar por 10 días los eventos masivos para frenar su expansión. Desde EFE Argentina, Rodrigo García para SER TV Noticias Panamá. Datos del Ministerio de Salud de Costa Rica confirman que hay 568.000 casos positivos de COVID-19 y 7.343 fallecidos a causa de esta enfermedad, para una tasa del 1,3%. Sin embargo, desde el mes pasado de octubre, el país registra una paulatina disminución de los casos, lo que se debe, según las autoridades, a una mayor cobertura de la aplicación de la dosis de la vacuna contra COVID-19. Según las autoridades, ha habido un leve repunte en la última semana, lo que se mantienen expectantes a que puede suceder debido a que ya la variante Omicron se encuentra en Costa Rica. La cobertura de población vacunable es de un 92% en primera dosis, de un 80% en segundas y de un 4,7% en tercera dosis, que ya el país inició también para la población en general. Informó para SER TV María José Brenes, de la agencia EFE. Colombia cierra el 2021 con la pandemia de la COVID-19 en una fase moderada luego del terrible tercer pico de contagios a mediados de año, pues durante esa época se reportaron más de 700 muertos y más de 30.000 contagios diarios. El país acumula desde el inicio de la pandemia cerca de 130.000 fallecidos y más de 5,1 millones de contagiados, cifras cuya velocidad de crecimiento ha ido disminuyendo gracias a los avances del Plan Nacional de Vacunación. Desde EFE Colombia para SER TV Noticias Panamá, informó Jorge Gil. México suma más de 3,9 millones de contagios de coronavirus desde que inició la pandemia en febrero de 2020. Además, se acerca a los 300.000 fallecidos. México abordó una tercera ola con la llegada de la variante Delta, que alcanzó su pico máximo en julio y agosto. Sin embargo, desde entonces ha habido una fuerte tendencia a la baja que ha perdurado en las últimas semanas. El Gobierno de México ha decidido no anunciar ninguna medida extraordinaria para estas festividades. En cuanto a la vacunación, México ha inoculado un total de 147 millones de dosis y el 87% de la población adulta ha recibido al menos una de ellas. Informó Inés Amarelo desde EFE México para SER TV Noticias Panamá. Saludos desde EFE para SER TV Noticias Panamá. En España, los casos positivos de COVID alcanzan ya los casi 6 millones de personas, con una incidencia acumulada de 791 por cada 100.000 habitantes. La variante Omicron, que ya predomina en prácticamente toda Europa, ha elevado la curva epidémica hasta los 30.000 casos diarios, para un total de 371.000 positivos acumulados en los últimos 14 días. El número de fallecidos a causa de la COVID roza los 90.000 desde el inicio de la pandemia, con una media diaria superior a las 40 personas en el mes de diciembre. Afortunadamente, el alto nivel de vacunación del país, con un 80% de la población con la pauta completa, ha frenado el registro de decesos y casos graves. Además, el Gobierno confía en acelerar el proceso de vacunación, en especial para los niños, y la tercera dosis de refuerzo para mayores de 60 años. Informa desde Madrid José Miguel Pascual Labrador. Francia ha entrado de lleno en la quinta oleada de COVID y la variante Omicron, detectada en el país hace apenas un mes, es la culpable. Ante este difícil escenario, el país también está especialmente preocupado por el aumento de las bajas laborales asociadas a coronavirus, que pueden poner en riesgo el normal funcionamiento del país. Francia es uno de los países más castigados por la pandemia,
con 9 millones de contagios y 122.000 muertes. Desde F Francia, para SER TV Noticias Panamá, Antonio Torres. Gabriela, ¿y te gusta el voluntariado? Definitivo, es importante el aporte de todos. Bien, y Madeleine Díaz nos acompaña a esta hora para hablarnos un poco más sobre este tema. Adelante, buenas noches. Bueno, fue un honor ser parte de este segmento Martes para Dar en el 2021, donde creamos un espacio para redefinir la generosidad y la solidaridad en nuestro país en un año que tanto lo necesitamos. El próximo año esperamos que más personas se unan a las causas que presentamos en este segmento y que den de su tiempo, de su dinero y de su generosidad para el país. Gracias, Madeleine. Y a raíz de una alianza de SER TV Panamá y la ONG internacional Giving Tuesday, nace Martes para Dar, una plataforma que brinda una ventana para todas aquellas organizaciones y ciudadanos que de manera desinteresada promueven la solidaridad en Panamá. Veamos un poco de lo que fue Martes para Dar en este 2021. Este año, SER TV estrenó uno de los segmentos más importantes, sobre todo en momentos en que el país sigue su lucha contra la pandemia del COVID-19. Hablamos de Martes para Dar, un espacio que le ofreció la oportunidad a nuestros televidentes. La pandemia por el COVID-19 ha sido una de las etapas más difíciles que ha tenido que enfrentar la humanidad en toda su historia. La incertidumbre y el miedo se apoderaron del mundo, que por un momento no encontraba respuesta a este desastre. Es aquí donde la solidaridad humana empieza a jugar un papel protagónico. Mucha gente salió de su casa para ayudar. Esas manifestaciones tomaron fuerza en Panamá y el mundo junto al fenómeno conocido mundialmente como Giving Tuesday. Martes para Dar surge como un movimiento en redes sociales, que creo que suena un poco innovador, pero ¿sabes? Alrededor del mundo las redes sociales son utilizadas para unificar a las personas. Algunas personas pelean en redes sociales, pero se puede utilizar para unir a las personas. El sistema estatal de radio y televisión se convirtió en una plataforma para el movimiento de solidaridad global con presencia en 80 países, Giving Tuesday, creando una alianza para estrenar el formato televisivo Martes para Dar, conducido por la panameña Madeleine Díaz. Buenos días y bienvenidos a Martes para Dar, un espacio semanal creado por SER TV en alianza con el movimiento global de generosidad Giving Tuesday. Giving Tuesday se convirtió en la ventana para dar a conocer buenas acciones de ciudadanos, fundaciones y ONG en todo el país. Buenos días, Jackson, gracias por acompañarnos. Voy a entrar de una vez a conversar un poco de Dame un Chance. Cuéntanos cómo comenzó ese proyecto y cómo lo afectó la pandemia. En honor a que es el mes de septiembre y se celebra el mes del corazón, gracias por acompañarnos en este segmento el día de hoy, martes. Cuéntame. En cada rincón las personas pusieron a un lado sus problemas y empezaron a dar una sonrisa, su tiempo, una voz de aliento, en fin, cualquier cosa que ayudara a sobrellevar el dolor de los más necesitados. Veía una cantidad enorme de animalitos muertos en la calle, veía una cantidad enorme de gatitos en la calle. Bueno, Voluntarios de Panamá se creó hace ya 10 años con la misión de movilizar a la ciudadanía hacia el bien. En Panamá, diferentes fundaciones y organizaciones se han unido a este movimiento. Ya es común ver a un grupo de voluntarios dando su granito de arena. La misión de Fundación Comunidad es que en el contexto de Panamá se presentan constantes cambios en diferentes sectores de la vida nacional. En cada paso se percibe la magia de la solidaridad, concepto que ha sido abrazado por los colaboradores del sistema estatal a través del voluntariado. El equipo de SER TV se une a este movimiento y van a tener toda una actividad la próxima semana. Se van a unir y van a ir a hacer una limpieza al Parque Summit. Eso es algo que no es ajeno a las personas que nos están viendo. Todo me siento feliz porque SER TV da ese primer paso de los voluntariados que hemos propuesto, de dar ese granito de arena como parte de la solución y no parte del problema. Y yo creo que los medios de comunicación, la empresa privada, instituciones públicas también tienen que sumarse a esta iniciativa. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los más grandes desafíos.
Es por ello que todos los días son momentos para dar y compartir. La acción de dar nos hace sensibles y humanos, nos hace conectar con la realidad y sus verdaderas necesidades. Leticia Carrera, CERTV Noticias. Gabriela, compañeros, también amigos televidentes, gracias por habernos acompañado y sobre todo también ha sido un año de muchas experiencias y de noticias positivas. La verdad es que en CERTV tenemos un equipo de profesionales maravillosos que trabajan con pasión día a día para entregarle lo mejor a ustedes que nos sintonizan diariamente. Aprovechando que Carlos tienes el micrófono, no sé si quieres dar un saludo. Así es, Gabriela, queremos agradecer a todos por su sintonía durante este 2021 y lo esperamos en el 2022. Nada menos agradecer a nuestra teleaudiencia por su fiel sintonía y desearles un prodigioso año 2022. Si este año ustedes disfrutaron de las transmisiones deportivas, pues para el 2022 venimos con mucho más. Un año que ha sido difícil, algunos hemos perdido a familiares y amigos muy queridos, pero también ha sido un año para fortalecernos y seguir adelante. Los invitamos a formar parte de estas alianzas importantes para echar para adelante este bello Panamá. Y básicamente agradecerle a la audiencia, a todo el equipo de noticias, a los coordinadores, a los periodistas, editores, camarógrafos, todo el equipo humano del Sistema Estatal de Radio y Televisión que día a día trabaja a las 24 horas para llevar información de calidad, información útil para el ciudadano y esperemos que sigan en sintonía de nuestros noticieros en este 2022. Invitarlos a que sigan pendientes de nuestra pantalla y por supuesto un feliz año 2022. Para el 2022 les prometemos tener un contenido de altura que necesita todo el pueblo panameño. Así es, feliz 2022. Lo mejor para el próximo año. ¡Feliz año!